Evangelio de Lucas, capítulo 10, el versículo 25 hasta el verso 37. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice el verso 25: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra, que es gloriosa, que es viva y eficaz. Permite, Señor, que en esta hora podamos regocijarnos alrededor de ella, mirarnos en el espejo de la palabra y reconocer nuestra condición y dar gracias a ti, Señor, por toda la obra que tú has hecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Esta es otra de las parábolas que hemos escuchado muchas veces y a la cual le han dado muchas interpretaciones y se han enfocado en la parábola como tal, desafortunadamente olvidando el contexto del texto que acabamos de leer. Y es importante, hermanos, cuando vayamos a meditar en la palabra, a mirar cualquier pasaje de la Biblia, es muy importante mirar bajo qué contexto se están diciendo las cosas. Se habla del contexto inmediato, son los versículos anteriores a ese versículo que usted lee o a ese pasaje que usted lee, el capítulo en el cual se encuentra consignado, los capítulos anteriores e incluso el libro donde está depositado ese texto. Es necesario conocerlo. Entonces hay un contexto inmediato y un contexto más amplio, y es necesario saberlo para nosotros no descontextualizar los pasajes bíblicos y los principios espirituales que necesitamos conocer. Aquí encontramos un contexto bien interesante, y el contexto comienza en el versículo 1 del capítulo 10. Jesús, después de haber designado a 70 discípulos para ir a predicar de 2 en 2, les dio una orden de que fueran y llevaran el mensaje y que fueran predicando y anunciando el evangelio. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, verso 2, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Jesús prepara, aparte de sus 12, 70 discípulos más para que vayan a anunciar, para que vayan a predicar y para que vayan por los pueblos, las veredas, las ciudades predicando, y les anuncia y les dice cosas como esta: no llevéis bolsa ni alforja ni calzado,
ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea sobre esta casa. Entonces les está mostrando cuál es la misión que deben cumplir. Luego el texto habla de los ayes sobre las ciudades impenitentes que tuvieron al Señor ahí predicando en esas ciudades. El Señor Jesucristo había colocado su ministerio en esas ciudades, pero no lo habían reconocido, no le habían reconocido a Él. Y dice, por ejemplo, el verso 13: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en cilicio y en ceniza se habrían arrepentido. Es decir, vieron a Cristo hacer milagros, hacer prodigios, hacer señales, pero ellos no lo reconocieron, no le proclamaron como el Señor y el Mesías. En el versículo 21 al verso 24, entonces el Señor va a hacer una oración de regocijo al Padre. Yo podría decir que es una alabanza a nuestro Padre Celestial, en virtud o en razón a lo que Dios hace soberanamente. La adoración de Jesús a su Padre por la soberanía en la salvación. Note usted el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces Jesús está aquí regocijándose en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía le ha abierto los ojos a los niños, y no específicamente niños de edad, sino a esos humildes que han reconocido su condición, su pecado, y que se han acercado a Él de forma humillada y reconociendo. Y entonces dice la Biblia que Él se regocija diciendo: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se la ha revelado ¿a quién? A los niños, aquellos que, como dice Mateo capítulo 5, allí en el mensaje de las bienaventuranzas, han dicho: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, todos aquellos que se han reconocido que necesitados. Versículos más adelante entonces vamos a encontrar a uno de esos que, habiendo tenido a Cristo muy cerca y habiendo quizás tenido la oportunidad de tocarle y de estar sentado con Él y haciéndole una pregunta al Salvador mismo, vamos a mirar qué ocurrió con este hombre y cuál fue la pregunta que él hizo respecto a la salvación. En el versículo 25 entonces dice que fue un intérprete o un doctor de la ley que se levantó y dijo para probarle a Jesús. Jesús viene con un diálogo con sus discípulos que ha enviado, pero en medio de ellos irrumpe una persona que tiene un cargo, un título en la sociedad religiosa de la época, y dice que es un intérprete de la ley que se levanta y le hace una pregunta, pero muestra la intencionalidad de esa pregunta. Dice el versículo 25: para probarle. ¿Y cuál es la pregunta? Y a raíz de que Jesús va a contar la parábola del buen samaritano, va a mostrar a través de esa parábola un principio espiritual. ¿Dónde nace esa pregunta? ¿Por qué se genera la parábola? La parábola nace precisamente en esa pregunta que está haciendo este intérprete. La pregunta es: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y ahí es donde nace entonces la parábola. La pregunta es de suma importancia y creo que ha sido la pregunta que a lo largo de los siglos en todas las culturas la gente se ha hecho. ¿Qué pasa después de la muerte? Es una de las preguntas. Y la gente se pregunta: ¿cómo hago para heredar la vida eterna? En todas las culturas y las religiones la gente se ha hecho esa pregunta. ¿Qué necesito para ir a la vida eterna y disfrutar de la vida eterna?
cómo obtener y heredar la vida eterna, también fue el sentimiento o el pensamiento del joven rico. ¿Recuerdan el joven rico que se acercó a Jesús, un hombre que tenía mucho dinero, y le preguntó: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Fue la misma pregunta que se hizo el carcelero de Filipos cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, y dice que las puertas se abrieron, los grillos y las cadenas de todos se cayeron, y entonces Pablo, viendo que él se iba a matar con su espada, le dijo: detente porque todos estamos aquí. Y él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así de que a lo largo de las Escrituras encontramos a personas haciendo la misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Para los judíos, el tema de la vida eterna no era un secreto. Ellos ya habían escuchado acerca de la vida eterna por medio de los patriarcas. Job entendía que después de que muriera vería personalmente a Dios. Él dijo: aunque desecha esta mi carne, yo he de ver a Dios y no a otro. Ellos tenían la esperanza de la vida eterna. Los profetas también hablaron de la vida eterna. No solamente los patriarcas, también los profetas. En el libro de Daniel capítulo 7, el verso 18, el profeta hablando dijo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los judíos conocían esos textos, esos versículos. David también habló de la vida eterna. Dice, acompáñame a mirar el Salmo 16, el versículo 11. David se alegró en el conocimiento en que un día estaría en la presencia del Señor, y dijo: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Hablando de qué? De la eternidad. Entonces lo que está aquí evidenciándose es una pregunta que hace el intérprete. La pregunta tanto del joven rico como de este escriba estaba mostrando en ellos un temor, un miedo. ¿Por qué? Porque ellos, aunque ellos creían en que eran cumplidores de la ley y tenían la seguridad de que tenían la exclusividad por ser descendientes de Abraham, ellos se sentían muy seguros de ello. Entonces el escriba está aquí haciendo una pregunta: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero no está haciendo esa pregunta porque esté pensando que necesita la vida eterna, sino porque cree que tiene la vida eterna y que es posible que la pueda perder. Así de que este fue el tema de esta pregunta. Ahora, si miramos en el versículo 25, miramos cuál fue la motivación o el objetivo de esa pregunta en el fariseo. Mire lo que dice el versículo en la segunda parte. Él hizo la pregunta y dijo: para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. ¿Para qué? Para probarle. O sea, él no vino con un corazón dispuesto, humilde, como el corazón de los niños que del cual el Señor habló en los versículos anteriores. Te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de qué? De los sabios y se las revelaste a los niños. Él no vino con un corazón humilde, necesitado, sino que él viene a probarle. Y es posible, hermanos, pensar que la intención de este intérprete era malintencionada. Hay varias posturas respecto a esto, pero deja ver una mala intención, como la mala intención que hubo en el corazón de Simón, aquel hombre que invitó una vez a Jesús a su casa a comer. Y dice que en Lucas capítulo 7, el verso 39, que estando Jesús comiendo allí con Simón, dice que una mujer se acercó a él, y Simón en sus pensamientos dijo estas palabras:
Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, Simón no invita a Jesús a su casa porque quiere tener al Salvador en su casa, quizás como lo hizo Zaqueo, que trajo a Jesús a su casa, movido por el llamado eficaz que Jesús le había hecho cuando estaba en el árbol, y fue con él hasta su casa y comió con Jesús, y eso produjo un arrepentimiento genuino en su corazón, sino que este hombre está allí queriendo probar quién es Jesús, si verdaderamente él es o no es el Mesías quien decía ser. Algunos otros fariseos se acercaban a Jesús también para tentarle. En Marcos capítulo 10, el verso 2, dice que se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Marcos 10, 2. Entonces, hermanos, noten ustedes que aquí no todo el que se acerca a Jesús tiene buenas intenciones. No todo el que se acerca a las Escrituras para conocer la palabra está en búsqueda de la salvación, sino que algunos se acercan a Jesús con un ojo crítico para probarle, para tentarle, para dudar de las cosas. Pero hay otros que vienen realmente con un corazón sincero, contrito y humillado. Posiblemente también, dicen algunos comentaristas, que este hombre quería conocer la verdad y, movido por sus temores de perder lo que se suponía que tenía, la vida eterna, entonces vino a Jesús para preguntarle acerca de la salvación. La pregunta es, hoy, ¿con qué intención se acerca la gente a Dios? ¿Cuál es la intención? Algunos vienen porque necesitan un favor, necesitan un milagro, necesitan que se les solucione un problema. Otros quieren de pronto reconocimiento, otros quieren prosperidad. En fin, diversidad de ¿qué? De beneficios está buscando la gente. Ahora, Jesús, en el versículo 26 al verso 28, ahora muestra en qué consiste esa vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Frente a la pregunta ¿qué debo hacer? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Note usted lo que Jesús hace. Jesús no lo sienta y le dice: bueno, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Lo que Jesús hizo fue mandarlo ¿a dónde? A las Escrituras. Le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que tú recitas? Porque a ellos les habían enseñado a recitar lo que llaman la Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso se lo habían enseñado, y eso era lo que ellos recitaban todo el tiempo. Y Jesús le dice entonces, llevándolo ¿a dónde? A la ley. ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que tú lees tanto? ¿Qué es lo que tú recitas? Como le dijo a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué es lo que tú tanto lees? O como le dijo allí a los fariseos en San Juan 5:39: escudriñáis las Escrituras, las cuales dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. San Juan 5:39 y 5:40, hablando acerca del testimonio de las Escrituras. Ellos tenían las Escrituras, sabían las Escrituras, pero no querían confiar y creer en las Escrituras. Jesús aquí entonces le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Se sabía la ley. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué quiso Jesús allí hacer con este hombre? Hacerlo responsable.
Te sabes las escrituras, conoces las escrituras, bien has respondido. El maestro respondió entonces a la inquietud de ese intérprete haciéndole esa pregunta contundente. En otras palabras, para encerrarlo y llevarlo contra las cuerdas de ese cuadrilátero llamado la ley de Dios y confrontarlo con su pecado, porque lo único que le revela el pecado al hombre es la ley. Porque yo no conocí el pecado sino a causa de la ley. Usted no sabría o no se haría infractor de un semáforo en rojo si el semáforo no está en la esquina. Si un policía lo llama a usted y le dice: le voy a poner una multa porque usted infringió la ley, lo primero que usted va a decir es: señor policía o señor agente, o dígame, ¿en qué infringí yo qué? La ley. ¿Dónde está el aviso? ¿Dónde está el semáforo? Entonces no me pueden inculpar a mí de nada si no hay una ley que diga: no cometerás esto, no harás aquello. Por eso Jesús lo primero que hace es tomar a este hombre y llevarlo ¿a dónde? A las escrituras, llevarlo a la ley y decirle cómo lees para hacerlo responsable. Y ahora le dice: haz esto y vivirás. En otras palabras, si tú haces esto, entonces tú vas a tener vida eterna. Pero hermanos, sabemos por las mismas escrituras que hacer eso es imposible para el hombre. El hombre no puede cumplir la ley. Lean conmigo en Gálatas capítulo 3, el versículo 10. Gálatas capítulo 3, el versículo 10. Dice el verso 10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas, subraye todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley decía que si usted hacía todos los mandamientos pero incumplía uno solo, usted se hacía culpable de toda la ley. Quiere decir entonces que nadie podía cumplir la ley. Era imposible cumplir la ley. Miremos lo que dice Santiago capítulo 2, el versículo 10, hablando precisamente de ello. Santiago capítulo 2, el versículo 10. Santiago dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces era imposible cumplir la ley, absolutamente imposible. Y entonces ahora lo que Jesús busca con esto, llevarlo a la ley. ¿Cómo lees? ¿Cómo recitas esa ley que tú aprendiste desde niño? Es que él pueda reconocer ¿qué cosa? Su condición, su pecado, porque ese es el primer paso que él debe dar para encontrar respuesta a su pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? En el versículo 29, entonces ahora el Señor, hasta el versículo 37, dice que el fariseo, inmediatamente el Señor le lanzó esa saeta a su corazón, lo confrontó y lo encerró, y él vio que no podía cumplir esos mandamientos. Inmediatamente evadió la pregunta en este punto de la conversación. Entonces el escriba, él debió haber reconocido su imposibilidad de amar a Dios. Era el momento que él le dijera a Jesús: pero eso es imposible. Yo no puedo amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi... No puedo, es imposible. Y haber acudido a Jesús como el Salvador. La ley o el no cumplimiento de la ley lo llevaría a Cristo como Salvador. Pero este hombre inmediatamente evadió la conversación. Decidió evadir esa conversación hacia otro lado del cuadrilátero, y entonces ahora él hace una pregunta:
Dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dijo, le cuenta la parábola. Pero note usted que él, queriendo ¿qué? Justificarse, queriendo evadir la incapacidad y queriendo evadir su condición pecadora, entonces ahora hace una pregunta y dice: ¿y quién es mi prójimo? Pablo explica la razón por la cual los judíos no pudieron alcanzar aquello por lo cual estaban buscando, la justificación, porque lo hicieron de forma incorrecta. Romanos capítulo 10, mire conmigo el versículo. Romanos capítulo 10, el versículo 1. ¿Cuál fue el error de los judíos? Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué hicieron ellos? Se apoyaron en su propia justicia, dejaron la justicia de Dios y establecieron sus propias justicias para salvarse, y resulta que ahora han olvidado que la verdadera justicia está ¿en quién? En Cristo. Entonces, al tratar de justificarse preguntando ¿quién es mi prójimo?, entonces ahora Jesús vuelve y lo encierra. Es una estrategia del Salvador para hacer visibles los pecados de este hombre y confrontarlo con su maldad. Y entonces ahora Jesús le va a contar una parábola para que él entienda otra vez que él está perdido. Y comienza con una historia. Jesús contestó con una memorable historia, una poderosa ilustración, y la historia es titulada la historia del buen samaritano. Y aquí entonces él le va a dar respuesta a la pregunta: ¿cómo se hereda la vida eterna? Y con mucha gentileza Jesús entonces da una visión de la miseria, de la incapacidad humana, que es imposible que él cumpla esa ley que se sabe de memoria, es imposible que él ame a Dios con todo su ser, es imposible que él ame a su prójimo como a sí mismo, es imposible que él lo haga, pero como él no cae en cuenta al hacerle recitar esos versículos y al entenderlos, entonces ahora le lanza una parábola para mostrarle un principio espiritual y hacerlo caer en cuenta. Y comienza narrando la parábola. Dice el versículo 30: Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y cuenta la parábola. Y entonces habla de un sacerdote en esta parábola. Habla de un hombre que yendo por el camino cae en manos de ladrones, los cuales le despojan de todo, lo golpean a tal punto que lo dejan medio muerto y lo dejan tirado en el camino. Y el Señor está contando aquí que primero pasa un sacerdote por aquel camino. Pudo haber sido una esperanza para ese moribundo que lo ayudara, que lo sacara de esa situación tan trágica.
Y era por definición el sacerdote un siervo de Dios. Recuerde que el sacerdote llevaba el pueblo a Dios. Recuerde que el sacerdote se sabía la ley y eran los que instruían al pueblo en las cosas de Dios. Un sacerdote conocía íntimamente la ley de Dios, conocía el Antiguo Testamento, estaba comprometido con la gente, tenía un corazón bondadoso. Dice que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, él usaba un vestido y en su pectoral llevaba 12 piedras y llevaba otras 12 piedras en sus hombros, tipificando con eso las 12 tribus de Israel. En otras palabras, tenía en su pecho a las tribus, a la gente, al pueblo, y llevaba las cargas sobre los hombros de él cuando entraba a la presencia de Dios. Se suponía que ese sacerdote debía auxiliar a ese moribundo, pero pasó de qué? Pasó de largo. Ese sacerdote, muy posiblemente, sin ánimo de equivocarnos, se conocía el texto de Levítico 19:34, que dice: Dios ordenó al pueblo de Israel: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Dios les había mandado a los israelitas que amaran a su prójimo, que amaran a los extranjeros. Y entonces, esperando que este sacerdote se detenga, pasa de largo. Quiere decir que el sacerdote, por muy religioso que fuera, no guardaba la ley. Pero luego dice que pasó un levita, que eran los ayudantes de los sacerdotes, y también pasó de largo. Él también conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento, conocía los requisitos en los que uno debía mostrar misericordia a los necesitados, de la viuda y el huérfano, y compadecerse de los necesitados. Pero ambos ni amaban a Dios ni guardaban sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no auxiliaron al quebrantado, al moribundo, al necesitado, y ambos dejaron pasar una oportunidad para mostrar el amor de Dios en su prójimo. Pero luego Jesús habla de un samaritano que era la clase social o los extranjeros que se habían separado en el tiempo antiguo del pueblo. Tendríamos que irnos a la historia israelí para encontrar esa división que había entre ellos. Eran tribus que se habían separado de las tribus originales. Y cuando Jesús habla con la mujer samaritana, en el capítulo 4, el verso 9 de Juan, dice que la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, había una enemistad. Y una enemistad histórica, porque los samaritanos se habían mezclado con paganos, con otras naciones. Los samaritanos habían tenido enemistad en el tiempo de Esdras y Nehemías. Cuando ellos quisieron reconstruir la ciudad, los samaritanos se opusieron a que la ciudad fuera reconstruida, según Esdras capítulo 4, el verso 2. Y tenían una confusión de adoración. Habían quitado o cambiado el lugar de la adoración en Jerusalén y habían creado otro templo en Gezirín, el monte Gezirín, para adorar a Dios en ese otro lugar, lo cual era prohibido. Pero ese samaritano hizo lo que no hicieron ni el levita ni el sacerdote. Se apersonó de ese moribundo. Dice que se bajó de su cabalgadura y vendó sus heridas con aceite, con vino. Dice que lo vendó y luego lo subió a la cabalgadura del animal que llevaba y lo llevó hasta el mesón, y allí lo cuidó y se quedó con él. Y luego al otro día, cuando partió, dice que sacó 2 denarios que le podían alcanzar para varios días, y le dijo al mesonero: cuídamelo, y si gasta algo de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. ¿Qué se esperaba de ese samaritano? Que levantara a ese judío, el cual era enemigo.
Eso era imposible, era imposible. Pero frente a esa parábola que Jesús cuenta, entonces dice que al final, versículo 36, Jesús le va a hacer una pregunta al intérprete de la ley para volverlo a confrontar y mostrarle su condición de pecado. La pregunta final que revela la condición perdida y que debe conducir a ese intérprete a Jesús. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de ladrones? ¿Quién de los tres hizo lo correcto? Él contestó con una respuesta obvia: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: entonces ve tú y haz lo mismo. Al fin, el Señor lo coloca contra las cuerdas otra vez. Y la importancia de esta historia es que Jesús le dice: ve tú y haz ¿qué? Lo mismo. Jesús sabía que él no tenía la capacidad de hacer lo que en la historia el samaritano hizo por ese moribundo. La idea es que solo el Señor lo está confrontando. La idea es que solamente amando al prójimo y a Dios de todo corazón, el hombre puede tener vida eterna. La única forma de que un hombre o una mujer, un humano, pueda tener vida eterna es cuando ese humano ama a Dios con todas sus fuerzas y ama a su prójimo como a sí mismo. Pero obviamente, hermanos, como lo planteamos al principio, Cristo está mostrando que ni el escriba ni nadie es capaz de expresar tal amor por su prójimo, porque el hombre no puede hacerlo. El único que pudo hacer eso fue nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el justo murió por los injustos. La Biblia dice que el inocente murió por los pecadores, murió por sus enemigos. El único que pudo expresar ese amor fue nuestro Señor Jesucristo. Y el planteamiento de Cristo aquí es que ni el escriba, ni el fariseo, ni nadie es capaz de expresar tal amor por una persona. Y esta es una acusación que Jesús está haciendo a toda la humanidad caída y a cada uno de nosotros, que nosotros no damos la respuesta adecuada para reconocer nuestra incapacidad, nuestra miseria, nuestro pecado y acercarnos a Dios para ser salvos. Entonces Jesús, que Dios encarnado, estaba delante de ese intérprete listo para ofrecerle el perdón y la gracia y la compasión. Pero el requisito era: debes reconocer que eres un pecador. Debes reconocer tu incapacidad. Debes reconocer que no eres capaz de amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu corazón. Y cuando tú reconozcas tu incapacidad, aquí estoy yo para salvarte. Pero tristemente, no hubo ninguna respuesta del intérprete de ese hombre que se acercó a Jesús a hacer la pregunta. No hay un registro bíblico que diga que ese hombre reconoció y cayó de rodillas diciendo: yo soy un pecador incapaz de cumplir la ley, sálvame. Y se fue, como se fue el joven rico, que dio media vuelta, agachó la cabeza porque tenía su corazón pegado a las riquezas y le pudieron más las riquezas y el amor a este mundo que el amor a Cristo. Y se fue y dejó la salvación ahí y la vida eterna a sus espaldas. Este fue otro caso de un hombre que, habiendo tenido a Cristo, que es la vida eterna, lo dejó ahí plantado y salió y simplemente fue con un ánimo, con un propósito de probarle a Él, de tentarle a Él, pero nunca tuvo la intención de buscar la salvación. Nunca tuvo la intención de conocer realmente cómo era posible ser salvo. Unas conclusiones finales. La manera correcta
de llevar a los pecadores a Cristo es mostrarles su condición de incapacidad para alcanzar por sí mismos las demandas mostradas en la ley de Dios. Si usted quiere evangelizar a alguien, no le diga que Dios le va a solucionar los problemas. Dígale primero y llévelo primero a reconocer su condición pecadora, que está en bancarrota espiritual y que es incapaz de llenar las expectativas de Dios que están escritas en esta palabra. Es incapaz. Y de nuevo, podemos ratificar que la única manera de obtener la vida eterna es a través de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Este intérprete dio media vuelta, se apoyó en sus justicias propias, en la ley que se sabía de memoria, pero dejó a Cristo, la vida eterna, allí plantado y se fue sin salvación. Hoy para nosotros, hermanos, quienes ya hemos creído, es importante, muy importante, entender que nuestra perseverancia en la fe no está basada, no está sostenida por nuestras obras, sino que continúa estando basada en la obra redentora de Cristo, el Hijo de Dios. Si usted hoy ha perseverado hasta aquí, es por la gracia de Dios y por la obra de Cristo en la cruz. Y finalmente, nosotros debemos seguir orando para que quienes escuchen el mensaje del Evangelio no se sigan apoyando en sus propias justicias, en sus propias obras, sino que acudan a Cristo como el único camino a la vida eterna. Pues la Biblia dice, y este es el testimonio de Dios, o este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso dice Primera de Juan 5:11 al 12. La gente sigue apoyándose en su religión, sigue apoyándose en sus justicias, sigue apoyándose diciendo: es que yo soy bueno, es que yo doy limosnas, es que yo hago esto y hago lo otro. Pero mi amigo, eso no te sirve absolutamente para nada. La única forma, la única manera de tener la vida eterna es ¿en quién? En Cristo. Él es la vida eterna. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Estén en pie, por favor, tengan la bondad. Gracias a Dios, porque nosotros hemos reconocido que la vida eterna está ¿en quién? En Cristo. Hermanos, cada mañana levantarnos y decir: soy un pecador, reconozco mi incapacidad, y si hoy estoy caminando en este camino es por pura gracia y por pura misericordia de Dios. Es por la obra de Cristo en la cruz, no es por los méritos míos, son por los méritos de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos muestras a través de tu palabra nuestra gran necesidad, nuestra dependencia absoluta de Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Así tengamos conocimiento, así tengamos conocimiento de todos los misterios y de todos los secretos, así podamos recitar las Escrituras de principio a fin, así podamos hacer obras de caridad. Nada de eso, absolutamente nada, podrá llenar los estándares que tú, Padre Celestial, colocas allí en tu ley perfecta, en tu ley que muestra tu carácter santo, justo y glorioso. Pero gracias por la obra de Cristo, porque a través de Él nosotros podemos alcanzar esa justicia tuya. Él es el Cordero limpio, santo, puro, inocente, perfecto. Sus justicias nos son consignadas a nosotros, nuestros pecados le son consignados a Él, y por esa gracia y por ese intercambio nosotros hoy podemos tener vida eterna, ser justificados hoy por la obra de Cristo. Permítenos, Señor, seguir apoyándonos en esa obra gloriosa. Y ahora, Señor, queremos ofrendar y dar de lo que hemos recibido de tu mano, con gratitud, con alegría de corazón, que podamos dar para tu obra.
dar para que el avance del Evangelio continúe y poder, Señor, glorificarte a través también de nuestras ofrendas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.